¿Eres emprendedor? ¿Te interesa aprender de negocios? Estás en el lugar correcto. El Libro Diario, el podcast, trae para ti todo lo que necesitas saber del mundo de los negocios. La gestión, administración, contaduría y más. Bienvenido, talento humano. ¿Qué onda, talento humano? Bienvenidos a El Libro Diario, el podcast, el mejor podcast para potencializar tu emprendimiento y conocer más sobre el mundo de los negocios y el ecosistema emprendedor. Recuerda que puedes escuchar el podcast en cualquier plataforma de audio de podcast y en YouTube. Yo soy Emanuel Silvetsky y en esta ocasión continuamos platicando con Luis Antonio acerca de qué tranza con tu contador, qué es esto que necesita tu contador saber o que tú necesitas saber de tu contador para que tu emprendimiento sea exitoso. Y bueno, pues Luis Antonio, sea siempre bienvenido al Libro Diario y vamos a continuar. Y teníamos esta plática acerca de los contadores y yo quiero saber ahora que ya sabemos qué información sí darle al contador y qué información no darle al contador. Ahora, ¿qué errores pueden devenir de que yo le dé una mala información a mi contador? O de que el emprendedor diga, pues no le estoy dando bien la información, ya sea por omisión o por ignorancia. ¿Qué puede pasar? Muy bien. Si nosotros tenemos, diríamos por ahí en la información financiera, nosotros vamos generando día a día información que al final se ve reflejado en estados financieros. Si hay una mala información, un mal procesamiento de la información, los estados financieros van a estar mal y por tanto la toma de decisiones de acuerdo a la información financiera será incorrecta. Eso dentro de la empresa. Dentro de la empresa, por supuesto. Pues claro. Y que eso va a devenir. Dicen por ahí, ¿a quién le interesa la información financiera? Bancos, Hacienda. Incluso proveedores. Le interesa a proveedores, claro. Incluso a instituciones financieras que puedan otorgar créditos. Por supuesto, pero esa es la información o a cualquier usuario contable. Pero si fiscalmente, o sea, tú no puedes ver lo contable por un lado y lo fiscal por otro lado, ni lo legal. O sea, todo va de la mano. Sí, son caras de la misma moneda. Por supuesto. Entonces, si tú le proporcionas una mala información al contador, si es externo, seguramente, y estoy seguro, tienes los pelos en la mano, va a determinar incorrectamente tus obligaciones fiscales. Ejemplo, tú tienes un depósito en efectivo, una transferencia electrónica, que por alguna situación tú no emitiste un comprobante fiscal o te pagaron en efectivo una cantidad. Seguro que si el contador es externo, pues no va a conocer de ese movimiento. Claro. Al calcular tus impuestos se está omitiendo un ingreso y al estar omitiendo un ingreso, lo que está pasando es que está disminuyendo tu base, por tanto el impuesto es incorrecto. Y el hecho de que sea incorrecto implica que tarde que temprano la autoridad se puede dar cuenta hasta 5 años. Sí, la autoridad después, se para de pestañas. Por supuesto. Y no le importa si tú no le diste la información al contador o el contador la omitió. El problema es que no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. No cumples con tu obligación fiscal. La autoridad tiene hasta 5 años para poder revisarte esa declaración. Claro. Y si la autoridad se da cuenta, te revisa en un proceso de fiscalización, bueno, pues tendrás que pagar la contribución omitida, es decir, ese ingreso que tú no le reportaste a la autoridad, al contador, y entonces tendrás que pagar ¿qué? Tendrás que pagar el impuesto omitido, tendrás que pagar actualización, es decir, traer a valor presente esa cantidad, a la cantidad omitida actualizada le vas a tener que determinar recargos, más o menos, que es como una multa, ¿no? Es un interés. Pero el interés... Aparte es una multa. Sí, claro. Y aparte gastos de ejecución. Y si no tienes para pagar después de 5 años, pues te va a determinar un procedimiento administrativo de ejecución que va a terminar en un embargo. Y si no es suficiente para pagar, entonces vendrá por otros bienes. Me estoy poniendo nervioso. Bueno, pues imagínate todo lo que puede pasar si omites decirle a tu contador que tienes... Si no hay información correcta. Si no hay información correcta. Otro punto que puede ser que tú consideres deducciones que no cumplen con requisitos. Entonces, el mismo efecto. Vas a disminuir la base gravable que no era correcta. Vas a determinar un menor impuesto y la autoridad tiene hasta 5 años para... Ahora, ahí estamos hablando de que son errores. Pero ¿qué pasa que por dolo... que sea una omisión con alevosía y ventaja que digas, esto no lo voy a hacer? Eso ya es defraudación. Defraudación. Cambia. ¿Qué pudiera ser una mala información? Bueno, pues que no debe hacerse
estés adquiriendo o tengas comprobantes fiscales de una empresa que esté reportada como que emite comprobantes fiscales. Eso puede determinar también que la autoridad diga todas estas deducciones que tienes con esta empresa, aunque cumplan con todos los requisitos, esas no te las hacen válidas. ¿Y qué tienes que pagar? La diferencia, bueno, el impuesto omitido, actualización, recargos, multas, gastos de ejecución, por todo eso, ¿no? Entonces, eso pudieran ser los riesgos, insisto, y si hay dolo en lo que tú estás haciendo, puede incluso haber responsabilidades penales, ¿no? O sea, ya no solamente es una infracción, sino que puede ser una defraudación fiscal, ¿no? Entonces, eso se convierte en palabras mayores. Claro que sí. Y aparte, cuando ya viene un procedimiento de este tipo, tendrás que contratar a un abogado no solamente fiscalista, sino también penalista. ¿Y sabes qué es lo que te cuesta todo esto? Mucho dinero. Estás poniendo en riesgo tu patrimonio. Y vuelvo al tema. Cuando tú ya sabes, cuando tú ya sabes, tienes conciencia de esto, entonces yo creo que deberías interesarte. Sí, pero ojo, el que no conozcas la ley no te exime de su cumplimiento. Por supuesto. ¿No? Entonces, o sea, aquí la moraleja de todo este cuento es, el tip que decías en el episodio pasado, ¿no? Claro. Educarse. Aprender. Y si voy a emprender, también no solamente es emprender y es bonita mi idea de negocio. Hay obligaciones que cumplir. Sí. ¿Y a partir de qué momento voy a cumplir con esas obligaciones? ¿Y cuáles son las consecuencias de no cumplir con mis obligaciones? Mucha gente le tiene miedo al SAT, ¿no? Y con justa razón. Aparte lo ven como el gigante que solo quiere, tu dinero, ¿no? Pero no ven que puede haber beneficios que existan de cumplir con las obligaciones. Las disposiciones fiscales. ¿Qué es lo que nos da miedo? Lo que nos da miedo es lo que no conocemos, lo desconocido. Sí, pero cuando tú conoces, cuando tú llevas un orden, cuando administrativamente está correcto, cuando dices voy a realizar una operación que está respaldada, no hay absolutamente ningún problema. Yo recordaba hace muchos años cuando comenzaba a trabajar en un despacho, no en el despacho, pero era como muy común escuchar que venían otros contribuyentes y les decían, no solicites devoluciones de impuestos, porque si solicitas devoluciones de impuestos, la autoridad te va a revisar. Y digo, bueno... La autoridad, aunque no la solicites, te revisa. Tiene facultades. Dice, ¿para qué? Para verificar que estés cumpliendo debidamente con tus obligaciones fiscales. Es lo único, es la justificación. Entonces, si tú solicitas esa devolución y sabes, tienes la conciencia que no estás cumpliendo debidamente con tus obligaciones fiscales, entonces es por eso que te preocupas. Pero cuando hay conocimiento, cuando hay una aplicación correcta, cuando tienes asesoría, cuando tienes comunicación constante, tienes un control administrativo, no tienes absolutamente por qué tenerle miedo. Y que la autoridad te puede revisar, claro que te puede revisar y está dentro de sus facultades, pero el hecho que te revise no implica que tengas una responsabilidad. Es un acto de molestia. Por supuesto, es un acto de molestia. Es molesto. Pero es así como de que, o sea, ¿quieres revisarme? Sí, revísame, está todo en orden. Nada más, o sea, te va a quitar tiempo, a lo mejor te va a quitar un poco de dinero, porque pues todo eso cuesta, ¿no? Hacer una auditoría, tú que hagas una auditoría interna para entregar los documentos a la autoridad, te va a costar dinero, por supuesto. Y fíjate que es bien importante, hoy en día hay muchos controles, ¿no? Por ejemplo, es muy importante con el tema de los EFOS, las facturas, las empresas que emiten comprobantes fiscales, las empresas que deducen comprobantes fiscales simulados, ¿no? Con esta situación se ha ido... la autoridad cada vez exige empresas más. Fantasma, ¿no? Cada vez exige no solamente que sea una deducción, autorizada, que cada deducción cumpla con sus requisitos fiscales, que el comprobante fiscal cumpla con requisitos, sino que además debe haber una razón de negocio, debe existir una materialidad de todo esto, y genera un costo de verdad administrativo complicado, pero además que cuando tú vas a realizar una operación y es un control interno con una empresa,
verificar que no esté en la famosa lista negra. En esta famosa lista negra de empresas que, si estás deduciendo, que emiten comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque aunque la operación se hubiera llevado a cabo, aunque existiera materialidad, existiera razón de negocio, si cumple con todos estos requisitos, entonces pudiera ser que la autoridad te considere esas deducciones inválidas y por tanto tu base gravable va a aumentar, te va a recalcular y te va a decir, me debes el impuesto omitido, debes actualizar, recargos, multas, gastos de ejecución y todo lo que venga, ¿no? Quieto. Y oye, pero a ver, pausa. Los gastos de ejecución, ahorita me hizo ruido, los gastos de ejecución es solo cuando la autoridad promueve la investigación. Claro. y ahora sí, como dicen por ahí, te abrocha, ¿no? Pues sí. Claro. Pero si tú solito vas y dices, oigan, es que, ¿qué creen? No presenté mi declaración, lo que sea, nada más te va a dar tu actualización, tu recargo y tu multa, ¿no? Ok, aquí hay dos cosas. Cuando tú, vamos a pensar, hay un cumplimiento espontáneo. Habla de un cumplimiento espontáneo. Eso, cuando sí. Tú sabes que debes, por alguna situación. Vamos a pensar el caso que el día de que llega el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, tú tienes que pagar 50,000 pesos por contribución. Ese día no tienes, pero no tienes liquidez, pero a fin de mes cumples con esa obligación. Uh-huh. Es decir, tú lo cumples, tú sabes que tienes que actualizar, tú sabes que tienes que pagar ese recargo y bueno, no hay ninguna multa porque estás cumpliendo de forma espontánea. Okay. Después viene el tema de si la autoridad te requiere, es decir, te notifica un requerimiento y te dice, oye, sabes que ya me di cuenta que me debes, y entonces ahí vendría otro asunto. Entonces, después, si tú cumples posterior a la notificación, vendrá una multa, o sea, la actualización, recargos, la contribución omitida y aparte una multa. Okay. Si después de una auditoría, porque al fin después viene una auditoría y te determinan un impuesto a cargo, entonces ya viene el impuesto omitido, la diferencia, actualización, recargos, multas, gastos de ejecución, etcétera. Ok, ya. Entonces sí. Hay que ver. Y te digo, la falta, creo que te platicaba el episodio pasado, de que en ocasiones el no dar la información correcta al contador, y eso nos pasó en una auditoría. Estaba una auditoría, la Secretaría de Finanzas, en este caso, pide todas las cuentas a nombre del contribuyente. Entonces, después nos determina que tenía cuentas bancarias que nosotros no conocíamos, en las que tenía depósitos en efectivo. Quieto. Y a la hora de la revisión, nos dice, ¿sabes qué? Este es un impuesto, bueno, es un ingreso que no me declaraste y por tanto vas a tenerme que pagar un impuesto. ¿Me explico? La falta de información, la falta de comunicación. Y me dices, y yo le digo, oye, es que, pues, ¿qué pasa con esta cuenta? La verdad es que no sabíamos que existía. Pues es que ahí es donde a veces me depositan unos dineros, digo, que probablemente no tenían nada que ver con la actividad, pero la ley dice, todos los depósitos todo en efectivo, es fiscalizable. Todo es salvo prueba en contrario, es un ingreso acumulable. Y todo ese tipo de situaciones se pueden ir complicando, ¿no? Okay. Comentaba la ocasión pasada. O sea, no solamente creo que la carga tributaria en México es alta, sino el cumplimiento de las obligaciones fiscales se ha complicado. Y no es casualidad, ¿no? Cada vez que nosotros encontramos un candado, un requisito para cumplir, es porque también hubo un exceso, ¿no? Hubo un abuso antes. Sí. Entonces, o sea, es porque alguien dijo, mira, pues aquí parece que hay un vacío legal, vamos a meternos por ahí, nos colamos, y ahí como que quien no quiere la cosa me voy metiendo. De acuerdo, sí. Y entonces cuando la autoridad se da cuenta, dice, no, momento, nos están metiendo muchos goles por esto. ¿No? Sí. Y fíjate, ahora que ya hemos visto toda la parte de la información que es necesaria, que debe haber una comunicación entre el emprendedor y el contador y todo esto, muchas veces creo que, y hasta a mí me ha pasado, los emprendedores se sienten así los más superhéroes y los más Superman de todos, y creen que pueden ser, porque a veces lo son, ¿no? Que son los directores, que son los que hacen marketing, los que hacen el contenido para redes sociales, que son los que hacen todo. Y entonces dice, ¿y por qué no ser yo mi propio contador? ¿Puedo ser mi propio contador? No. No. Puedes ser tu propio nutriólogo, puedes ser tu propio psicólogo, puedes ser tu propio médico, puedes ser tu propio cirujano. La respuesta es no. Yo creo que la invitación es educarte. Educarte es conocer, tener el idioma, el lenguaje. Sí. Es conocer.
Porque para eso hay especialistas. O sea, tú como empresario, como emprendedor, como te decía, pues vas con el corazón por delante, con una ilusión, con el pecho sano, con el pecho sano, un plan de negocios. Pero la verdad es que he visto mucha gente fracasar, deportistas, actores, gente consolidada, gente que se gana la lotería y que al final después tienes momentos buenos y por no tener una educación correcta o por aceptar planeaciones fiscales que te van a generar mayores rendimientos, al final del día terminan peor que como comenzaron, con denuncias, no solo, es decir, que pagando cantidades muy grandes de dinero, y en otras ocasiones, bueno, incluso con responsabilidades penales por el desconocimiento. Sí. Entonces, no puedes ser tu propio contador, no puedes ser tu propio médico, no puedes ser tu propio cirujano, no puedes ser tu propio dentista. Vaya, por eso hay una licenciatura, ¿no? Para eso. Una licenciatura, especialistas, y en la medida en que va creciendo tu negocio, vas a tener que ir teniendo más especialistas en ciertas áreas. Es necesario. Y tendrás que considerarlo como parte de tu gasto, de tu costo, y que no solo, yo creo que voy más de tu inversión, de la protección de tu patrimonio. Claro, que cuides el dinero que estás metiendo. Y sí, a lo mejor no que tengas y que vayas de la mano siempre con tu contador, ¿no? Pero que sí lo tengas y que te conteste y que tenga esta disposición y que te esté informando, ¿no? A final de cuentas, el emprendedor puede no tener un contador, sí, puede no tenerlo, pero es mejor que lo tenga. Claro. Sí, dicen lo que te decía, es como los seguros, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Sí. Eso es bien importante, es sumamente importante y como te decía, es necesario. O sea, si nosotros hablamos ya de temas normativos, diríamos entonces que dice ahí el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice, es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público. Y después te dice el Código Fiscal de la Federación, dice, el contribuyente es el responsable de determinar sus impuestos, sus obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya en ese momento, pues no soy especialista, además yo soy médico, yo soy nutriólogo, no sé absolutamente nada de eso, y yo siempre lo he dicho, no te exime de no conocerlo, o sea, es una obligación. Claro. Creo que con los tiempos que vienen es necesario emprender, se ha vuelto una necesidad, pero lo que decía, emprender lleva responsabilidades, lleva consecuencias, y no debes de tenerle miedo. Y lo que tienes que hacer es emprender. Claro, es muy bonito emprender, pero necesitas una educación, y no solo una educación en materia de mercadotecnia o en materia de administración, sino en materia contable, porque esa es tu relación con la autoridad financiera. O sea, ¿cuántas veces yo he escuchado a gente que dice, es que no tengo dinero, ¿cómo le hago? Pero tienes una buena idea, busca socios, busca inversionistas. Hay gente que está dispuesta a invertir y que le des un rendimiento. O incluso hay personas que están dispuestas a prestar dinero con una tasa de interés aceptable, con todas las garantías, y tienes una idea de negocio correcta. Entonces no necesariamente, oye, es que no tengo dinero. Y no estás hablando de cuestiones fiscales, estás hablando de cuestiones financieras. Genera un historial crediticio, abre una apertura, o sea, una estrategia puede ser que si te ofrece una tarjeta de crédito con un crédito pequeño, acéptalo, no importa. Lo importante es que lo uses correctamente para que tengas un historial crediticio correcto. Que sea positivo y que después cuando quieras un préstamo más grande, te van a decir, sí, paga el muchacho, sí paga, ¿no? Por supuesto, y entonces estás hablando ya de una estrategia financiera que va de la mano con lo fiscal, que va con la mano de lo contable, que va de la mano con tu idea de negocio. Integral. Por supuesto. Y mucha gente dice, no, yo no me doy de alta. ¿Por qué? Porque no quiero tener nada que ver con el SAT. Y tú dices, oye, hermano, o sea, estás perdiendo un mundo de clientes y de posibilidades, ¿no? Que están requiriendo un comprobante fiscal. Es más, hoy es necesario, hoy diría la autoridad, hoy todos te pueden dar o te deberían de emitir un comprobante fiscal, y quieren seguir en la informalidad. ¿Quieres otro tema adicional? Cuando quieres realizar una inversión, no puedes realizar una inversión porque por leyes de antilavado, pues dice, hay límites para comprar vehículos, para comprar terrenos, para comprar casas. Entonces, si tú no tienes dinero en el banco, no tienes forma de demostrar tus ingresos, entonces no tienes acceso a créditos, y no tener acceso a créditos es sumamente complicado y castigado. Entonces estamos hablando otra vez de una estrategia financiera y no fiscal, ¿me explico? Que van de la mano. Y que eso te va a permitir crecer como emprendedor, y después convertirte en empresario y generador de empleo y generar riqueza. Sí, y entonces eso que estás diciendo, esto de al final, esos serían los riesgos de no tener o de no asesorarse con un contador, ¿no? Entre estos podemos decir que
quizá no sea sujeto de crédito o que pues estés teniendo o que pagues más impuestos porque no estás deduciendo lo que puedes deducir, claro, ¿no? Que ahí habría que hacer un paréntesis. El otro día me estaban contando unos conocidos, unos amigos, que dice, pues es que sí, yo pido mis certificados fiscales digitales, pero no puedo deducir nada porque no tengo hijos, no tengo colegiaturas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces digo, con la creciente ola de personas sin hijos, solas, ¿no? A lo mejor habría que ajustar ahí un poquito las deducciones porque no tenemos las mismas oportunidades todos. Claro, pero bueno, yo diga sí, no y sí. Digo, o sea, no se trata de tener deducciones por tener deducciones. Sí, es claro. decir, o sea, vuelvo otra vez. Si dice, oye, es que tengo pocas deducciones, qué bueno. Pero si las tienes, hazlas. Y si hay gastos, y si tienes el conocimiento, entonces pide el comprobante fiscal, verifica que cumpla con los requisitos fiscales, paga con la forma adecuada, que es a través de un medio bancario, y está bien. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, más o menos un 30% es lo que vas a recuperar de lo que, más o menos, no vayan a ser cálculos, pero más o menos el 30%, sí, ¿no? Todo depende de la base, de ¿no? $1,000 pesos, más o menos el efecto que vas a tener, ya sea en una devolución, una disminución de impuestos, pues el 30%, más o menos, ¿no? Y es una ayuda. Y es una ayuda, pero no se trata que me voy a poner a gastar y gastar y gastar para tener muchas deducciones, porque entonces no tendría sentido. Te va a salir más caro la deducción que el beneficio. Pero si estoy teniendo deducciones que generalmente hago, entonces de eso se trata. Pero incluso hay regímenes que tienen un tope de deducción, ¿cierto? Todos. Sí, actualmente sí ya tienen tope. ¿Por qué? Porque hubo un exceso. Sí, porque la banda dijo, aquí y ahora resulta que ya no le debe, bueno, me deben, ¿no? Por supuesto. Oye, espérate. O sea, hay cosas que de eso se trata. No se trata de que gastes por gastar, porque entonces es más caro y financieramente pues no es correcto. Pero si de las deducciones que tú estás haciendo o erogaciones que estás haciendo constantemente, oye, vamos a platicar qué es lo que estás haciendo y qué es lo que sí puedes deducir. Oye, es que quiero tener colegiaturas de mis hijos. Pues, si no, gastos funerarios, pues qué bueno que no los tengas, ¿no? Sí, entonces, ese tipo de cosas, ¿no? No necesariamente las debes de tener. Ok. Y fíjate, o sea, todo el talento humano que nos escucha, pues está al pendiente como de toda esta parte del emprendimiento y todo eso. Y no me aparto de que muchos sean contadores o estén estudiando contabilidad y sin duda se preguntan cómo empezar a trabajar como un contador. Y tú, ¿cómo crees ya como contador consagrado? Fíjate que yo creo que soy contador con espíritu de administrador. Eso. Yo recuerdo un maestro que decía aquí en la facultad, administrador, que todos los administradores tienen la obligación de emprender. Y yo me quedé con eso y dije, la obligación de emprender. Sí, y yo creo que sí. Por eso te digo que creo que soy contador con espíritu de emprendedor, porque hemos hecho cosas que incluso pues a veces no tienen nada que ver con a lo que te dedicas. Generalmente cuando eres contador, pues pones tu despacho, te asocias con otras personas, haces una sociedad civil, vendes asesoría, puedes dar cursos, puedes dar clases, y entonces tu mismo conocimiento te ayuda. Pero hemos hecho otras cosas, y tampoco el contador tiene el tema absoluto. Dicen que los contadores somos cuadrados. Entonces, muchas veces, y yo te diría, estamos hablando del otro lado de la moneda, esa parte creativa que necesitan las otras personas, esa idea de negocio correcta, ¿no? Y creo que ambas partes, o sea, si tú haces esa sinergia y tienes esa mente abierta, tú para tratar de sensibilizarte, pensar diferente, emprender, buscar, ver oportunidades, ver dónde resuelves un problema, te juntas con alguien talentoso, y ese talentoso que no tiene esa formación, pero quiere aprender de ti, donde te vuelves cuadrado, normativo, de lo que sí se debe hacer. O sea, hay una sinergia muy buena. Creo que parte del éxito de esto es hacer sinergias, es hacer sociedades, es asociarte, es tener conocer una red por supuesto, eso de es contactos, y eso es para hacerlo. importantísimo. Y lo que yo sí creo, y ese ya es un tema personal, yo le digo a mi hija, ¿dónde están las oportunidades? En todos lados, en cada mesa, en cada lugar en el que te sientas, en ver qué posibilidades tiene esta persona, qué talento tiene, qué puedo hacer yo, dónde lo puedo contactar, dónde podemos cerrar un círculo, dónde podemos generar una nueva idea de negocio, pero creo ¿dónde podemos poner manos a la obra? Pero hay algo muy clave de esto, y de verdad que esto es lo que
creo que es la clave. Hay que tener hambre. Hambre no de alimento, hambre de crecer, hambre de mejorar, hambre de superarte, hambre de ser mejor cada día, hambre de prepararte, hambre de educarte, tener la humildad de escuchar, de preguntar, que lo que no sé lo pregunto. Sí. Entonces, pues ya ves lo que dicen, ¿no? No hay preguntas pendejas, sino pendejos que no preguntan. Sí. De acuerdo, sí. Yo me la sabía de otra forma, pero sí. Algo así. Es un poquito más directa. Es correcto. Entonces, esa creo que es la clave, tener la apertura. Digo, hoy estábamos hablando de un tema de contadores, pero cuando hablas de emprendimiento me encanta eso, porque creo que en todos lados hay oportunidades de negocio. Y a lo mejor yo no tengo esas capacidades, pero hay alguien que sí. Ajá. Y yo puedo aportar algo de lo que sí conozco, ¿no? Entonces, generalmente el contador, que yo creo, fíjate que hablaba no solamente como contador, sino creo que en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas, es importante el conocimiento financiero. Y por ahí leía un video donde decía, es que es cierto, en las escuelas no nos enseñan esto. Entonces, el médico cuando sale no le queda otra más que estudiar su especialidad o poner el consultorio que si bien le va, o estar esperando trabajar en el gobierno. Eso se acabó. El arquitecto está esperando trabajar en el gobierno. El ingeniero está trabajando en el negocio. ¿Por qué? Porque oye, emprende. ¿Con qué dinero? Necesito dinero. No necesitas dinero. Necesitas buenas ideas. Necesitas conseguir dónde está el dinero. Ir por el dinero. Véndele la idea. Y si tu idea de negocio es buena, estoy seguro que hay gente dispuesta que tiene el dinero y que le va a poner tu dinero sin arriesgar, y entonces vas a poder lograr. Oye, pero es que no sé de esto, júntate con el que sabe. Claro. Haz un equipo. Haz un equipo, aporta lo que tú tienes. O sea, hay muchas ideas. El no depender de un solo ingreso es otro, y comentábamos. Es otro tema, ¿no? No depender de un solo ingreso. Diversificarlo. Oye, sí, claro. Y creo que esta parte, y me entra la duda, para hacer un equipo necesitas, pues sí, lo mencionaste en el episodio pasado, ¿no? Un abogado, un contador de planta, ¿no? Cuando menos, sea en el área que sea. Por supuesto. Un abogado y un contador. Y el médico. Bueno, pero el médico ahí para el estrés. Bueno, hoy en día creo que un psicólogo. El tema también, de la salud mental se ha vuelto... Es otro boleto, es súper importante y no le damos la importancia que merece. Súper importante. Sí. Bueno, déjame decirte que la autoridad ya le dio, la Secretaría de Hacienda ya permite la deducción de psicológicos, ¿no? Los honorarios psicológicos, ¿no? Sí, claro, ya es una deducción. El nutriólogo, ¿no? También. No es casualidad, sí, claro. Por los problemas de salud que han venido, es decir, es un incentivo, y los honorarios del psicólogo, ¿no? Ok. Bueno, pues otra vez se nos está acabando el tiempo. No me digas eso, tenemos mucho que hablar, nos falta. Lo sé, pero vamos a acotarlo. Otro tipo de emprendedor para todo el talento humano que nos está escuchando. No tener miedo. Ok. Yo tengo una frase que es poner el pecho, ¿no? Siempre nos da miedo a lo desconocido, quitarse complejos. Es como aplicar la de sin paracaídas. Pero no se trata... Y yo he dicho, hay que ser atrevido. Ajá. Hay que atreverse, hay que romper eso. Uh-huh. Pero hay que disminuir los riesgos. ¿Cómo? Educándote. Claro. O sea, no se trata de ser aventado por ser aventado. O sea, de ser arriesgado. No queremos ir a estamparnos con la puerta de hierro. Por supuesto. Si yo quiero manejar, si agarro un vehículo y llevan tal, pues seguramente voy a chocar. Pero si me preparo, si voy a un curso, si pregunto. Y entonces el riesgo de que choque, pues está, pero va a ser menor. Sí, aparte vas a saber cómo reaccionar. Y hacerlo. Y de verdad, no tenerle miedo a equivocarte. Y quitarte el qué dirán los demás si me equivoco, no importa, porque de verdad no todos los negocios, no todo lo que emprendas va a salir, ni a la primera, pero estoy seguro que en el camino vas a encontrar siempre algo que te va a servir y seguir para adelante. O sea, no tener miedo, entrar, ser entrón, juntarte con los que saben. Me encanta. Y entonces eso te va a permitir muchas cosas, estar dispuesto a aprender, a querer aprender, tener esa humildad de preguntar, de quitarte complejos. Sí. Esa situación te va a permitir muchas cosas, ser positivo, tener una mente positiva siempre, un discurso positivo, aprender a comunicarte. Okay. Eso es también muy importante. Hoy en día es una competencia que se requiere, la comunicación, comunicación asertiva. La comunicación, claro, por supuesto, ¿no? Muchas veces te vuelves tímido. Entonces, y esos unos elementos de muchas cosas que se necesitan. Claro. Pero no tener miedo y educarte para disminuir los riesgos en todos los sentidos. Pues ya lo escucharon, querido talento humano. No tengan miedo, aviéntense, hagan. Estuvimos platicando con Luis Antonio,
Y pues nosotros somos Libro Diario Podcast en todas las redes sociales. Síguenos ahí para que continuemos con esta y otras conversaciones. Si gustas, comparte el episodio con cualquier otro talento humano que creas que le pueda interesar este tema o cualquier otro episodio. Y recuerda que nos escuchamos cada miércoles en donde sea que escuches podcast y en YouTube. El Libro Diario, el podcast, es una producción del Consejo Estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración. Yo soy Emanuel Silvetsky y este fue otro año fiscal de El Libro Diario. Nos vemos para la próxima.